Hay algo fundamentalmente misterioso en las cuevas y túneles. Tal vez sea la oscuridad, o el hecho de que no sabemos qué hay dentro, o el hecho de que se abren al propio cuerpo de la Tierra. ¿Quién sabe? Son invariablemente los temas de las historias de aventuras de los adolescentes, como los de Hardy Boys, los misterios de Nancy Drew y los libros de Steen. Y también sirven como trasfondo de emocionantes historias dirigidas a públicos mayores, como a Julio Verne, en Un viaje al centro de la Tierra, y las películas de Indiana Jones. Los túneles o cuevas representan lo desconocido y tocan los miedos que residen en lo profundo del subconsciente humano primitivo. Yo soy el documentalista y esto es Túneles misteriosos y sitios subterráneos. Lista. Las personas que afirman tener conocimientos o experiencia de primera o segunda mano con estos túneles hacen muchas afirmaciones asombrosas, que contienen ciudades perdidas hace mucho tiempo, que están habitadas por civilizaciones avanzadas, quizás los descendientes de la Atlántida, que son bases para los extraterrestres y sus platillos voladores, que son bases para instalaciones gubernamentales secretas. El gobierno, sin duda, tiene instalaciones militares de alto secreto en lo profundo de ciertas montañas o bajo tierra. Pero esta, por supuesto, es la menos fantástica de las historias. Presentaré los aspectos más destacados de algunas de las afirmaciones más extraordinarias, ya que estas historias vienen sin fotos o cualquier otro tipo de verificación. Hay que considerarlas con escepticismo, aunque en cualquier caso son fascinantes. El misterio del Gran Cañón. La edición del 5 de abril de 1909 de Phoenix Gazette llevaba una historia titulada Exploraciones en el Gran Cañón. Según el artículo, un hombre llamado Kincaid hizo un descubrimiento asombroso durante una expedición patrocinada por el Instituto Smithsonian en el Gran Cañón, y entre sus hallazgos estaban una recámara gigantesca a unos 1480 pies bajo la tierra, desde la que irradian docenas de pasadizos como los radios de una cuerda. Varios cientos de habitaciones, algunas de las cuales contienen artefactos como armas e instrumentos de cobre de un tipo que nunca se ha sabido que son nativos de las Américas. Una cripta que contiene momias, todos los machos adultos envueltos en un tejido de corteza. Un santuario que contiene un ídolo parecido a Buda, sentado con las piernas cruzadas y una flor de loto en cada mano. Tablas de piedra en las que se tallan misteriosos jeroglíficos egipcios. El artículo menciona una leyenda de los indios Hopi que dice que sus antepasados vivieron en un inframundo en el Gran Cañón.
Cueva de entierro de Crump. En 1892, Frank Burns, del Servicio Geológico de Estados Unidos, informó que había encontrado extraños ataúdes en la Crump Cave, a lo largo de la rama sur del río Warrior en Memphis Valley, Alabama. Los ataúdes de madera parecían estar ahuecados por el fuego y luego cincelados con herramientas de piedra o cobre. Cada ataúd medía 7.5 pies de largo, 14 a 18 pulgadas de ancho y 6 a 7 pulgadas de profundidad. Las tapas estaban abiertas en cada ataúd vacío. Los especímenes fueron enviados al Smithsonian, lo que sugirió que los ataúdes podrían ser en realidad bebederos. En cualquier caso, el museo perdió los artefactos de manera misteriosa. Red de túneles bajo California. Según un artículo titulado California Floats on the Ocean, en la edición de otoño de 1985 de la revista Search, un oficial naval de alto rango, aunque sin nombre, habló del descubrimiento de una enorme red de túneles bajo partes de la costa oeste de Estados Unidos. Aquí hay más aspectos destacados de esta increíble afirmación. Lo que está pasando por alto como la falla de San Andrés son en realidad grandes cámaras sin soporte que están en proceso de colapsar. Un conocido submarino nuclear estadounidense se perdió en uno de los pasadizos y no se supo más de él. 2 submarinos nucleares estadounidenses han desaparecido en circunstancias misteriosas: el USS Treasure y el USS Scorpion. Algo de California está flotando en el océano. Cuando las compañías petroleras comenzaron a bombear petróleo desde debajo de la ciudad de Long Beach, comenzó a hundirse hasta 26 pies antes de que se detuviera el bombeo. Más y más túneles. Una pareja de Bishop, California, descubrió un agujero circular en el suelo mientras exploraba en busca de petroglifos. Subieron por el agujero que llevaba hasta un pasadizo horizontal. En una de las paredes había una cara tallada de la boca de la que se vertía agua. De repente, el agua comenzó a brotar de la cara y de otras aberturas y la pareja se vio obligada a abandonar el túnel. Más tarde, ambos recordaron que escucharon música allí abajo. En Virginia Occidental, los trabajadores encontraron algunas cavernas con jeroglíficos extraños escritos en las paredes. También afirmaron escuchar voces débiles y lo que sonaba como una maquinaria que venía de más allá de las paredes de la caverna. 2 hombres que buscaban guano de murciélago, que tiene algún valor como fertilizante, al pie del monte Lassen encontraron una cueva profunda. La siguieron al interior durante 1 o 2 millas y se dieron cuenta de que el piso estaba desgastado, como si hubiera sido usado por una carretera. Finalmente, se encontraron con 3 extraños hombres, que les preguntaron si eran personas de la superficie, y luego los llevaron a un lugar más profundo de la cueva en un aerodeslizador electromagnético. La historia se vuelve más extraña desde allí. Los viajeros Ferdinand Ossendowski y Nicholas Roerich afirmaron haber descubierto una sociedad subterránea debajo de Asia Central a la que se referían como Agartha o Agarthi. Dicen que es el hogar de 20 millones de personas y su civilización se extiende por todos los pasajes subterráneos del mundo. Un equipo espeleológico de 12 personas irrumpió en un antiguo sistema de túneles en el norte de Arkansas y se encontró con los habitantes del mundo subterráneo. Supuestamente, explorando otra cueva en Arkansas, justo al norte de Pottsville,
los exploradores encontraron un túnel iluminado por una fosforescencia verdosa, donde se encontraron con una raza de seres que medían entre 7 y 8 pies de altura y tenían la piel azulada. Los seres, que tienen tecnología avanzada, dijeron a los exploradores que son los descendientes directos de Noé. Se dice que Brasil tiene muchas entradas a un mundo subterráneo. Varias personas afirman tener pruebas. Por ejemplo, 2 exploradores que regresan de túneles cerca de Pontegros, en Brasil, dicen que pasaron 5 días en una ciudad del inframundo habitada por 50 adultos y algunos niños. Los mismos 2 exploradores encontraron otra entrada de túnel en el rincón y vieron platillos voladores luminosos entrando y saliendo y escucharon hermosos cantos corales. Un anciano que vivía cerca de Concepción contó cómo había visitado una vasta ciudad subterránea donde vehículos extraños corrían de un lado a otro. Un explorador que miraba a través de un túnel cerca del río Casdor encontró a una hermosa mujer que parecía tener unos 20 años. Pero le dijo al explorador que tenía 2500 años. Yo soy el documentalista y esto fue Túneles misteriosos y sitios subterráneos. Saludos especiales para Daniel Pérez, Jessica Hernández, Martín Cortés, Marco Alberto Magdaleno Vázquez, Ezequiel Guille, Harold Lara, Música Tepe, Pedro Acevedo Vélez, José Luis Sanabria Santiago, González González, Alejandro González Briones, Jorge Jiménez Deca, Ana Espinosa, Hisashi Hisao, Luis Rapa, Ada Indy VL, Martín Alonso Paredes Aniles, el VRO2, Viviana Durantes, Vilo Bey, José Zarzabal, César Gilberto Godoy Rodríguez, Ángel David Gil Barro, David García y Morocco Tiembla. Gracias y hasta la próxima.